Hola, en este video vamos a hablar de lo que es la configuración interna de la médula. Para empezar vamos a ver que en un corte de la médula vamos a encontrar que en el centro vamos a ubicar el conducto del epéndimo, conducto central o conducto del epéndimo. Este conducto es un resto embriológico del tubo neural. En el adulto es nulo la cavidad que tiene, podemos decir, no sé, muchas veces hablamos de que hay líquido cefalorraquídeo, pero es prácticamente nulo. Pero es importante porque nos marca que toda la sustancia gris crece alrededor del epéndimo. Entonces esto ahora lo vamos a ver acá en el centro y está todo rodeado de sustancia gris, pero no va a servir mucho para entender por ahí un poco también de la configuración interna del tronco encefálico. La sustancia gris va a formar una estructura central rodeada de sustancia blanca. Esta sustancia gris, podemos decir que nosotros tiene una forma de H. Si nosotros vemos cada hemisferio por separado, va a tener como forma de semiluna. Ahí está presentada la semiluna para que vean, centrada en el conducto del epéndimo. Estas semilunas, distintas partes de esta semiluna van a tener distintas funciones. Por ejemplo, la mitad anterior va a ser motora y la mitad posterior va a ser sensitiva. A su vez, la región más cerca del centro es autonómica y la punta de las astas o las puntas de las semilunas son somáticas. Y a esto se le puede sumar después en algunas zonas de la columna, principalmente en la columna dorsal, esta zona central, que es autonómica o vegetativa, va a tener mayor cantidad de columnas porque va a necesitar mayor procesamiento de información y va a estar un poco ensanchado, y eso es lo que nosotros vamos a llamar astas laterales. Esta parte vegetativa está presente en toda la columna. Hay partes donde nosotros lo vamos a ver y hay partes donde quizás son mucho más escasas y los cuerpos neurales van a ser escasos, repartidos alrededor de muchos axones de mielina. Entonces muchas veces no lo vamos a ver con sustancia gris, pero están las neuronas allí. Toda esta división nos va a determinar 4 regiones en cada una de las semilunas. Una región anterior, que es somatomotora, una región intermedia anterior, que nosotros vamos a llamar visceromotora, porque es vegetativa y motora, una intermedia posterior, que es viscerosensitiva, y una región posterior, que es somatosensitiva. Esto se va a decir con la emergencia de los nervios raquídeos. Recuerden que los nervios en la raíz anterior eran motora y la región posterior es sensitiva. Acá vemos distintos cortes de la médula a distintas alturas, van cambiando un poco la forma, pero la estructura en forma de H se va conservando. Cabe recalcar acá en T2 y T8 hay una pequeña puntita lateral, que eso es lo que nosotros vamos a llamar asta lateral de la médula. En cuanto a la sustancia blanca, vamos a ver que tiene un cordón anterior, dividido por la línea media en 2 partes, 2 cordones laterales y un cordón posterior que también está dividido en 2 partes por la línea media. Estos cordones, nosotros tenemos que entender siempre la sustancia blanca como que es un manojo de cable, un manojo de cable. Y cada de estos cables van a ir agrupándose formando fibras o haces. Estos haces son conjuntos de fibras, que algunas pueden ser radiculares, que son las fibras que van a ser horizontales porque van a salir de asta anterior o posterior y para emerger como un nervio raquídeo. Son muy poco importantes, están en todos lados, no la vamos a ver, estas simplemente hay que saber que existen. Va a haber fibras de proyección, que son fibras que llevan y traen información hacia el encéfalo. Las vías ascendentes son fibras que llevan información desde la médula hacia el encéfalo, y estas fibras nosotros vamos a decir que son sensitivas, ya sea somáticas o vegetativas. Y las vías descendentes son vías motoras, traen información del nervioso del encéfalo hacia la médula y nosotros decimos que son motoras. Y por último vamos a tener lo que son las fibras de asociación. Estas fibras de asociación son importantes
porque en la médula espinal no es solamente un lugar de intercambio, un relay que cambia de neurona y pasa, sino que la información también tiene un pequeño procesamiento en la médula espinal. Va a producir respuestas quizás un poco más arcaicas, como son los reflejos. Hay reflejos más simples, hay reflejos más complejos, pero si uno, por ejemplo, toca caliente, el retiro de la mano es un reflejo, uno no lo hace a uno consciente, y ya uno se da cuenta que si te quema la mano, uno retira la mano. Eso se llama un reflejo. Hay reflejos que van a ser simples, que el procesamiento y el nervio efector va a estar a la misma altura de donde se percibe la información, pero hay veces que hace falta compartir información con los segmentos aledaños de la médula. Y estos son las fibras de asociación, son fibras que van a conectar distintos niveles de la médula sin llegar hasta el encéfalo. Acá vamos a ver nosotros en un diagrama, en el puntillado negro, son todas las fibras, son fibras de asociación. Nosotros no vamos a entrar en el detalle de qué tipo de fibras de asociación, cómo son los fascículos, simplemente tenemos que saber que están porque eso son muy importantes, pero no forman unos bases que nosotros vayamos a estudiar. Sí, nosotros vamos a estudiar lo que son las vías de proyección. Dentro de las vías de proyección vamos a ver las vías ascendentes, que como dijimos, son las vías de la sensibilidad. Dentro de la sensibilidad vamos a ir dividiendo en sensibilidad consciente o inconsciente. Las primeras dos vías o haces que vamos a ver son los tractos espinotalámicos, que van a ir desde la médula espinal hasta el tálamo. El tálamo es un órgano del cerebro donde se empiezan a ser conscientes las sensibilidades. Entonces acá vamos a tener la sensibilidad al dolor y a la temperatura, que es la termoalgésica, y la táctil protopática, que es un tacto grueso, un tacto que no es el tacto fino que nosotros sentimos con la punta del dedo, sino que es un tacto más difuso. Dentro de esto, para graficarlo y entenderlo bien, nosotros siempre hablamos de lo que es el prurito, la picazón. Cuando uno siente picazón, generalmente nace una sensibilidad táctil protopática. Por eso muchas veces nosotros normalmente uno busca rascarse. ¿Por qué? Porque al rascarse uno se toca y activa el tacto fino que tapa esta sensibilidad y deja de picar. No es que con nosotros rascándonos calmemos la sensibilidad o el problema que uno se siente ahí, sino que simplemente lo tapa. Por eso también uno cuando tiene picazón también sirve tocarse o poner algo frío, porque de esa manera lo inhibe al tacto grueso. Y evitamos que nosotros quizás generan más irritación y más picazón muchas veces. Estos tractos, fíjense, están en amarillo, entran por raíz posterior, hacen la sinapsis en el asta posterior, que es sensitiva, y se van a ubicar para hacer y se van a ubicar por delante del asta anterior. Tractos. Uno es anterior y otro posterior, dorsal, ventral y tal. Algunos libros este dorsal lo ponen como lateral también, es lo mismo. Son estos dos tractos que van a ir. ¿Por qué usted, Mirán, se cruza? ¿Qué importancia tiene eso? Y mucha. ¿Por qué? Porque el cerebro nuestro está cruzado con respecto al cuerpo. Todo el lado derecho del cerebro procesa toda la información del lado izquierdo del cuerpo y todo el lado izquierdo del cerebro procesa la información del lado derecho del cuerpo. Entonces, si uno tiene una lesión del lado izquierdo del cerebro, uno va a poder mover la mano derecha, por ejemplo. Entonces, toda la información más tarde o temprano va a tener que cruzarse. En este caso, se van a cruzar a medida que van haciendo sinapsis, se cruzan y van ascendiendo. De las vías ascendentes también tenemos los fascículos de Gold y Burdach. Son dos fascículos, tienen nombres distintos porque uno va a recibir información de la mitad inferior del cuerpo y otra de la mitad superior, pero básicamente tienen la misma información. Tienen el tacto fino, o
táctil, y tiene también la propioceptiva consciente. La propioceptiva consciente es la información, incluye varios tipos de sensibilidad, que es la información, por ejemplo, de cómo están nuestras articulaciones, la posición y la presión que tienen nuestras articulaciones, la posición que no se nos permite tener la posición de la misma parte del cuerpo en el espacio. También incluye la sensibilidad vibratoria y la presión también, porque es una sensibilidad profunda esa. Todo esto es a nivel consciente. El dispositivo de Golgi y de Burrage tienen sensibilidad consciente. Normalmente esto nosotros siempre lo estudiamos cuando hablábamos de sífilis, que si bien había una enfermedad que ya no se ve tanto como antes, es una enfermedad que es reemergente, que está volviendo a aparecer mucho, y hay que tener mucho cuidado, y era típico en la sífilis terciaria que la sífilis terciaria atacaba los cordones posteriores de la médula. Y una forma de exploración era con un diapasón hacer vibrar y en el malleolo ponerlo para ver si el paciente tenía sensibilidad vibratoria. Pero era muy típico la marcha del paciente sifilítico, una sífilis terciaria, una sífilis tardía. ¿Por qué? Porque si el paciente camina mirando bien hacia el frente, normalmente uno levanta el pie, uno sabe a qué altura está el pie, después cuando va a sentar el pie, va descendiendo suavemente y va apoyando el piso suavemente, porque uno sabe más o menos qué tan alto está el piso. No. Eso pone en relieve muchas veces por ahí cuando uno camina y hay un escalón y uno no lo dio y uno esperaba el piso y no estaba el piso ahí. En el paciente sifilítico no sabe dónde está el pie, entonces va a levantar el pie y lo va a seguir levantando hasta que por el rabillo del ojo ve su propia rodilla, que ya generalmente está mucho más alta de lo que debería estar. Y ahí empieza a descender el pie, pero en vez de ir frenando a medida que va llegando al piso y apoyar suavemente, como no sabe dónde está su pie, baja y choca contra el piso y choca con el talón, porque tampoco puso el pie en posición. Entonces va haciendo lo que nosotros llamamos una marcha taloneante. Levanta el pie muy alto y cae con fuerza contra el talón. Y eso es muy típico porque uno no sabe dónde están las propias partes de su cuerpo. Después, estas dos sensibilidades van por el cordón posterior y van a llegar hasta la médula, hasta los núcleos de Golgi y de Burrage. Por eso fíjense que no tiene un nombre específico como tiene, por ejemplo, la siguiente sensibilidad que vamos a ver, que es espinocerebeloso, que va de la médula espinal al cerebelo. Los espinocerebelosos son también propioceptiva, pero en este caso es inconsciente. Estos van a terminar en el cerebelo, hacen sinapsis, fíjense en el dibujito, en el asta posterior, pero no en la punta del asta como son los espinotalámicos, sino es más cerca del centro. ¿Por qué? Porque es vegetativo, no es consciente. Y estos dos haces van a llevar la información, pero parte va a quedarse del mismo lado en un tracto espinocerebeloso posterior y otra parte se va a cruzar al ser el espinocerebeloso anterior. A diferencia del cerebro, el cerebelo no está cruzado, está del mismo lado que el cuerpo. Entonces, el tracto espinocerebeloso posterior, que es directo, que no se ha cruzado nunca en línea media, cuando llegue al tronco cefálico va a ir derechito al cerebelo. En cambio, el espinocerebeloso anterior que ha cruzado, en algún momento tiene que volver a cruzar para quedarse del lado que corresponde y recién ahí llegar al cerebelo, dar muchas vueltas al vicio. En cuanto a las vías descendentes, la vía más importante que tenemos que saber es la vía piramidal. La vía piramidal es la vía que lleva toda la sensibilidad consciente, la motricidad consciente, que va desde la corteza hasta el asta anterior de la médula. Por eso se llama córtico-espinal, porque va desde la corteza hasta la médula espinal. Esta vía piramidal es una sola, ¿tá? Va llevando toda esa información, en la médula va a ir todo para la parte anterior, pero llegando al final de la médula, el 80% de las fibras de la parte anterior, que está acá, va a cruzarse y va a ir hacia el cordón lateral. Fíjense, hace este recorrido. Cuando hace este recorrido,
este surco que es profundo va a quedar interrumpido porque van a pasar las fibras allí. Eso es lo que nosotros vamos a llamar la decusación de las pirámides. Esa decusación de las pirámides es lo que marca el límite entre la médula espinal y el bulbo, o el troncocefálico, diríamos. El 80% de las fibras van a estar cruzadas y van a venir por el tracto espinotalámico lateral. Cuando llegan al nivel que tiene que sacar información, hace sinapsis con la neurona del asta anterior y sale. En cambio, el restante 20% va a seguir en el tronco anterior, y cuando llegue el momento que tenga que utilizar esa información, se va a cruzar y va a hacer la sinapsis. En definitiva, todas las fibras de la vía piramidal son cruzadas, todas. Pero nosotros decimos que hay una que es cruzada porque se cruza en la dirección de las pirámides, y otra que es directa. ¿Por qué? Porque viene directa hasta el final y al último se cruza. ¿Está? Tenemos también otra sensibilidad, otra motricidad que nace de la corteza, pero recibe información también. Ese estímulo pasa por el cerebelo y pasa por otros lados, que ayuda a refinar un poco los movimientos. Es la vía que es el tracto rubroespinal. Nosotros llamamos que es una motora cortical, pero que no es la vía piramidal, es extrapiramidal. Se llama tracto rubroespinal porque la última estación que hace es en el núcleo rojo, en los pedúnculos cerebrales, y de ahí baja. Esto va a bajar también por aquí, en el cordón lateral de la médula, por delante del tráctico córtico espinal lateral o piramidal cruzado. Luego vamos a tener unas vías que van a venir principalmente del cerebelo, que van a dar importancia al nivel de coordinación, del tono muscular y del equilibrio, pero no son tan importantes como para nombrarlas uno que van en el cordón anterior. ¿Tá? Muchas gracias y esperamos en el próximo video.